el cierre del ciclo de la vez pasada, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a tomarnos unos minutitos para responder las 10 preguntas que se nos presentan en el cuestionario con el consabido ya verdadero y falso. ¿Sí? A partir de ahora vamos a tomarnos 5 minutos. Todos tienen el link, ¿verdad? Ya Diego lo había colocado antes. Sí, todos tienen el link que colocó Diego. ¿Sí? Entonces, por favor, abran el link y nos vemos nuevamente en 5 minutos para, entre todos, llegar a un acuerdo aquí con las respuestas, ¿vale? Yo, mientras tanto, voy por agüita. Ahorita lo voy a hacer, es que estoy en examen. A las personas, a los colegas que recién se están incorporando, bienvenidos. Y le pedimos que por favor abran el link del reto número 2, que básicamente son preguntas sobre la última parte de la sección que terminamos la semana pasada. Nos faltan 3 minutos para completar las respuestas. Hola, viejita, ¿qué más? Ujú. No, pero yo estoy, que no sé cómo más. Aquí. Hola, ¿cómo va? Es que yo no encuentro el link, no lo veo. Para las personas que recién se conectan, mi compañero Carlos acaba de volver a enviar el link
El link es para el reto número 2. Estamos a 1 minuto y medio ya de culminar la actividad. Sí, de Serena. Excelente, entonces ya cumplido el tiempo, vamos entonces, como acostumbramos entre todos, a dar la respuesta del cuestionario, ¿sí? Entonces, la primera pregunta de la pantalla, que sería la segunda pregunta de su cuestionario, porque la primera pregunta de su cuestionario es el nombre, ¿verdad? Dice, nuestra garantía de vida para la serie CP96 es de 10 millones de ciclos o 5.000 kilómetros de recorrido, lo que suceda primero. ¿Eso es verdadero o falso? Pregunto. Por favor, alguien que me responda. Si me... Verdadero. Eso. Pero muteado. José sí silenció su micrófono. Gracias, don Diego, muchísimas gracias. Si esa respuesta es verdadera, lo vimos cuando estuvimos hablando del tema de mantenimiento de equipos neumáticos. Cada familia de cilindros, no solamente de cilindros, también en la parte de electroválvulas, tiene su garantía, su cadencia de vida, y en base a ella es que nosotros hacemos un mantenimiento con valores estadísticos, ¿sí? Y en el caso de la CP96, la garantía de para 10 millones de ciclos o 5.000 kilómetros de recorrido, lo que suceda primero, ¿vale? ¿Alguien que me lea la siguiente pregunta? Hello, ¿están conmigo todavía? Ajá, Sí, por señor, favor. dice el estándar 8537, norma sobre los diferentes grados de calidad del aire comprimido. Esa Y la respuesta es respuesta es, su respuesta fue, falso. Se le está silenciando el micrófono, ingeniero. seguro. ¿Ah? Yo, mira, Brainer, aló, ¿ah? ¿Sí? Ya sí me escuchan, ¿cierto? ¿Qué tema Sí, con señor. esto? Ay, gracias, qué pena. ¿Por qué la respuesta es falsa? La respuesta es falsa porque el estándar es 8573-1, 8573-1, no 37, ¿sí? El estándar es 8573-1, vimos que son 12 postulados, el primero versa sobre la calidad de aire comprimido y los restantes postulados establecen los criterios para medición de la calidad que uno quiera otorgar, ¿sí? Esa es la razón de por qué esa sentencia es falsa. ¿Quién lee la siguiente, por favor? Yo. Los sistemas Venturis ZK2 de SMS ofrecen hasta un 90% de ahorro en el uso del aire comprimido. Verdadero. La respuesta es verdadera. Muchísimas gracias. Lo vimos en la demostración que hicimos acá en vivo cuando mi compañero Breiner nos ayudó con el demo, el mini panel, y vimos cómo el sistema ZK2 incorpora sensores de vacío
que una vez que logra sujetar la pieza, corta el consumo de aire y todo el tema de traslado, o mejor dicho, todo el tiempo del traslado de la pieza lo hace sin consumir aire comprimido, solamente usa aire comprimido para sujetar la pieza. Ya luego no usa más aire comprimido, a menos de que la pieza sea porosa o la ventosa tenga alguna fisura, se pierda el vacío, el ZK2 lo detecta, recupera nuevamente el vacío para sujetar la pieza y de esa manera propone un ahorro de 90% en el consumo de de aire comprimido. Perdón. Muchísimas gracias. ¿Quién lee la siguiente? Por favor, alguien que la lea para que no nos agarre la tarde acá. Léela tú, Carlito. ¿Sí me están escuchando? Bueno, yo la voy a leer entonces. Dice ahí, solo se requiere conocer el diámetro y el material requerido para dimensionar una ventosa. La respuesta es falsa. Cuando vimos el tema de ventosas, vimos la gran cantidad de combinaciones posibles en cuanto a forma, en cuanto a fuelles, en cuanto a tipo de conexión, si lo va a tomar axial, si lo va a tomar radial. O sea, hay demasiados parámetros a considerar para hacer una adecuada selección de una ventosa. Afortunadamente contamos con un software de selección que nos ayuda en estos temas, ¿sí? Pero de ninguna manera esa sentencia va a ser verdadera porque la cantidad de combinaciones de parámetros para seleccionar una ventosa realmente es agobiante, ¿vale? ¿Quién puede ayudarme leyendo la siguiente? Los multiplicadores de caudal ZH10 y los multiplicadores de presión VBA son las propuestas que tiene SMC para eficiencia energética. Y su Falso. respuesta fue... Falso. La respuesta es falsa porque, como lo vimos en su oportunidad, hay una gran cantidad de productos y gran cantidad de tecnologías que SMC desarrolla para propiciar el tema de eficiencia energética. No son solamente esos dos elementos. Tenemos los reguladores de presión o reguladores de caudal que incorporan reguladores de presión, las pistolas economizadoras, a nivel de las válvulas sopladoras de filtro de mangas también tienen criterios de eficiencia energética. El AMS, por supuesto, que es el estado del arte, por decirlo de alguna manera, en eficiencia energética. De manera que son muchas las propuestas que tiene SMC para el tema de eficiencia energética. ¿Vale? Muchísimas gracias a la persona que leyó. ¿Quién me colabora leyendo la siguiente? SMC garantiza más de 100 millones de operaciones para válvulas de asiento de goma y más de 200 millones para válvulas de asiento metálico. Y su respuesta fue... Verdadera. Verdadero, eso también lo vimos cuando vimos el tema de mantenimiento de equipos neumáticos, ¿sí? Y hacíamos, o dábamos, mejor dicho, esa referencia para la planificación de nuestros mantenimientos. En esa oportunidad, recuerdo que hablábamos que esto es un valor estadístico y ciertamente se puede cometer un error al planificar exactamente el mantenimiento basado en estos datos. Pero en ese momento era la herramienta que estábamos manejando. Ya vamos a ver más adelante que hay criterios, cuando veamos el taller de mantenimiento inteligente, que hay criterios de mantenimiento en base a datos, de manera que hace que nuestra operación de mantenimiento sea muchísimo más rentable. Pero estos datos que nos muestra la sentencia son totalmente verdaderos. ¿Quién lee la siguiente, por favor? Alguien, por favor, que me colabore leyendo. Yo. Se recomienda el uso de detergentes industriales para facilitar el proceso de lavado de piezas SMC durante su mantenimiento. No, falso. Exactamente, la respuesta es falsa. Recordamos claramente a nuestro amigo Hernán que nos hacía esa recomendación, que no usáramos ningún tipo de químico, ningún tipo de thinner, ningún tipo de
no sé, desengrasante industrial, porque esto lo que hace es que distiende las gomas, que se ensanchan, se hinchan, se deterioran y entonces el mantenimiento va a resultar siendo un caos. Es suficiente lavarlo con agua jabonosa y luego armarlo y luego para no tener problemas a la hora de armarlo, ¿vale? ¿Quién lee la siguiente? En los Venturi ZK2, para aumentar la generación de vacío, solo debo aumentar la presión de suministro. Falso. Eso es falso. Lo vimos apoyado en las tablas cuando la eficiencia máxima del Venturi se alcanzaba alrededor de los 4.5 bars en la presión de suministro. Si seguíamos aumentando la presión de suministro, como propone allí la sentencia, más bien la capacidad de succión bajaba. ¿Sí? Recuerdan que el Venturi tenía una curva proporcional, alcanzaba un pico y luego empezaba a descender. Ese pico lo alcanzaba alrededor de los 4.5 bar y más allá simplemente perdía eficiencia. El vacío era menor. Entonces, esa sentencia es falsa. ¿Quién puede ayudarme leyendo la siguiente? El mantenimiento de los equipos neumáticos debe hacerse una vez al año. Falso. Eso es falso, ¿sí? Establecíamos en su oportunidad que hay sectores industriales, ya sea por política o por ciclos, por zafras, qué sé yo, que tienen esta práctica, pero hacíamos hincapié en que lo veíamos en algunas sentencias anteriores, los cilindros neumáticos tienen una vida útil definida, las válvulas tienen una vida útil definida. A nivel del mantenimiento de aire, hablábamos de los cartuchos y teníamos un criterio de que no deberíamos superar el 0.5 bar de diferencial de presión. Esto era dado por el estado de saturación del cartucho y ese era un indicativo de que ya teníamos que implementar el mantenimiento de ese filtro, ¿vale? Y en ninguno de estos casos se nombra el tiempo, ¿sí? Básicamente se debe hacer mantenimiento dependiendo de la vida útil garantizada por el fabricante en cada uno de los dispositivos que estemos hablando, ¿vale? La número 10, ¿quién puede leerla? La última, perdón, ¿quién puede leerla? SMC diseña sus equipos para que su mantenimiento se realice con muy pocas herramientas. Eso es verdadero. Eso es verdadero, lo veíamos sobre todo en la parte del tratamiento de aire, los equipos se desarman prácticamente con la mano, ¿sí? No hay que usar herramientas. En el tema de los cilindros, pues claro, para sacar los tornillos que apernan las culatas a la camisa hay que usar unas llaves Allen, pero son herramientas muy sencillas. Luego de eso, no es necesario usar más herramientas, las gomas se pueden desprender con las manos y así mismo también se pueden colocar con las manos o con herramientas muy, muy elementales. Basta un pequeño destornillador y una llave Allen para poder hacer de manera eficiente el mantenimiento de un equipo. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta adicional en este punto? ¿Que quieran que se explique un poquito más alguna de estas sentencias? ¿Todo bien hasta acá? Sí. La última persona que habló, AB, dice aquí mi computadora, ¿cierto? ¿Me está escuchando? Sí, Disculpe, ¿usted sería tan amable de compartir con nosotros su experiencia en cuanto al cierre del ciclo o sea, a la capacitación que hemos desarrollado hasta ahora? sí. Bueno, en realidad opino que las capacitaciones han sido muy buenas. Explicas como tal bastante como tal detallado. Y cuando ya uno está en campo, cuando ya uno ve como estas capacitaciones ya presenciales, pues sí refuerza uno mucho más los conocimientos, pero pues ya es mucho más fácil ubicarse en el sentido de que ya se sabe de qué se está hablando y pues ya se conocen como tal las partes y todo,
pues ya cuando se hacen de manera presencial, pero han sido en realidad muy, muy buenas y productivas, me ha gustado bastante. Y más la dinámica que manejas. Muchísimas gracias por su comentario. ¿Cómo es su nombre? Disculpe. Andrea Beleño. Andrea Beleño. Muchísimas gracias, Andrea. Excelente. Entonces, si no hay más inquietudes en torno a estas 10 sentencias que nos propone el material, vamos a continuar. Por supuesto, si quieren retomar el tema, volver sobre estos puntos en algún momento, estamos completamente a su orden y a través de Jessica podemos canalizar cualquier inquietud adicional de acompañamiento, ¿vale? Entonces, entrando ya en materia, el material nos muestra allí una gráfica en la que nos pregunta qué es un flujómetro, ¿sí? Un flujómetro mide el caudal de un fluido, aire comprimido, agua, agente químico, aguas deionizadas, entre otros, ¿sí? Este tipo de medición va a depender del flujómetro que se utilice, o sea, no todos los flujómetros pueden medir todos los fluidos, eso lo vamos a ver más adelante. Su medición puede ser instantánea en litros por minuto o acumulada. O sea, nos puede decir cuántos litros por minuto están pasando en un momento determinado o decirnos cuánto ha consumido en un periodo de tiempo. Esta versión es muy útil para el tema de eficiencia energética, porque nosotros podemos caracterizar el día a día de una máquina, establecer 10% por arriba o 10% por debajo, es un margen de tolerancia, y cuando se superen estos márgenes de tolerancia, podemos ver que hay una desviación. Mira, el día de hoy consumimos más litros que ayer. ¿Por qué? Si la producción es la misma. Eso nos va a dar un indicador de que tenemos alguna desviación en máquina y planificar una inspección y un eventual mantenimiento. ¿Ok? Puede ser mecánico o digital. Esto se refiere básicamente al principio de funcionamiento. Vamos a ver un flujómetro por cada principio de funcionamiento. No vamos a alcanzar a verlos todos. La propuesta es bien importante, es bien generosa. Vamos a tratar por lo menos de hablar de uno por cada principio de funcionamiento. ¿Ok? El principio de funcionamiento, el principio de medición dependerá del fluido y de la precisión requerida, como hablábamos hacia rato. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve un flujómetro? ¿Ok? Dice el material que sirve para monitorear el caudal de un líquido o aire e identificar si este flujo es alto o bajo. Eso ya va a depender de las exigencias de cada aplicación. ¿Ok? El sensor de flujo generalmente enviará una señal eléctrica analógica o digital a un PLC o a un controlador electrónico. Dependiendo de la tecnología que se use, hay flujómetros que tienen simplemente una señal discreta, on-off, ¿sí? Un contacto seco o un microswitch, como lo quieran llamar, ¿sí? Común, normal cerrado, normal abierto. O también hay equipos que te dan señales analógicas de 4 a 20 miliamperes, de 5 a 10 voltios, y los más avanzados, que la verdad son eh, demasiado potentes, demasiado, le han invertido bastante, lo han hecho con bastante cariño, como digo yo, es los flujómetros que incorporan la capacidad de IO-Link. Porque al tener una capacidad de comunicación IO-Link, ya lo vamos a ver más adelante, eso nos permite extraer data y hacer con esa data toda la manipulación a nivel de informática que se requiera. Adicionalmente nos permite hacer seteo remoto. Es una bendición realmente cuando un sensor tiene IO-Link porque nos da un campo, una apertura de trabajo sin igual, ¿ok? Ya lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Y ya para entrar en materia, nos pregunta el material, ¿cómo mide un flujómetro? El primer principio que nos pone es un principio mecatrónico, que son los principios que utilizan los flujómetros nuestros IFW5 y el IF3, ¿sí? ¿Alguien, por favor, que me ayude leyendo el material? Mecatrónico IFW5 y F3. Detectan y confirman el flujo líquido
salida discreta, ejecución para fluidos corrosivos, mecanismos a prueba de penetración real agua. Y FW5, el ascenso y descenso de una membrana elástica, debido a la presencia de un caudal, accionará un microinterruptor eléctrico que indicará la presencia de flujo. Y F3, en este caso, una palanca pivotante. Ante la presencia del flujo, accionará el microinterruptor. Excelente, muchas gracias. ¿Sí? Como ven, el IFW5 es básicamente un dispositivo que tiene una membrana, en este caso dos membranas, justamente para evitar que el fluido alcance el área de la parte del microswitch, ¿sí? Del microinterruptor. Es simplemente una membrana que deflecta por acción del flujo, eleva este vástago y ese vástago, a través de esta leva, va a propiciar el accionamiento de este microswitch. Entonces, cuando hay flujo, me da una señal eléctrica. Cuando no hay flujo, no me da señal eléctrica, una señal discreta, on-off. ¿Hay o no hay? Si te confirma la presencia del flujo, más no lo mide. Solamente te dice, ¿hay flujo o no hay flujo? ¿Cuánto hay? Pues no se sabe, porque el equipo no está diseñado para medir, sino para confirmar la presencia del flujo. ¿Okay? El caso del IF3, ¿okay? Es una palanca que, como ven, se inserta en la tubería y esa palanca va a pivotar ante la presencia de un caudal. Igual, la parte superior tenemos un sistema de microswitch que te va a indicar una señal on-off cuando hay o cuando no hay flujo. ¿Sí? Nuevamente, sin medirlo, solamente determinando o confirmando la presencia o la existencia de un caudal. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta en este sentido? Estos equipos son muy robustos, ¿sí? Tienen sus aplicaciones muy particulares, tienen muchas bondades en cuanto a el tipo de fluido que manejan, porque pueden venir flujos con, no sé, sólidos en arrastre, algo de lodo, fluidos contaminantes, entonces se utilizarían cuerpos de acero inoxidable anticorrosivo, ¿sí? Definitivamente tiene que estar en contacto directo con el producto, con el fluido, pero hay la opción de manejar las partes internas del flujómetro que toleren ciertos ambientes corrosivos. No la universalidad de ambientes, pero sí una cantidad importante de ambientes, ¿vale? Esta es la forma en que los vamos a reconocer en campo y en nuestro catálogo, ¿verdad? El IFW5 y el IF3. ¿Ok? El siguiente principio que se nos presenta es un flujómetro electromagnético, ¿sí? ¿Alguien, por favor, que nos pueda leer la información que aparece en pantalla? Electromagnético LFE, el fluido conductor que circula por la tubería y que está sometido a un campo magnético, genera una tensión que es proporcional a la velocidad de circulación o a la cantidad de caudal. Fluido aplicable, agua, refrigerante soluble en agua. Ejecución en Ninos. Rango de caudal nominal de 0.5 a 200 litros minuto. Tamaño de conexión 3 octavos, media 3 cuartos, 1 pulgada. Salida NPN, PNP y analógica. Tensión o corriente. IP65. Display integrado, monitor remoto. Modelo aislado o modelo no aislados disponibles. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, este es otro de los principios de medición de flujo, que es el principio electromagnético, y es el principio que usan nuestros caudalímetros de la familia LFE, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tiene la limitante o la condicionante de que el fluido debe ser conductor. ¿Por qué? Porque debe tener la propiedad de afectar el campo magnético que se está generando como principio de medición. ¿Sí?
De allí que el agua o refrigerante soluble en agua es un medio conductor, por eso es que es aplicable para este tipo de flujómetro. Hay otro fluido, por ejemplo, gases inertes, aire comprimido, que no son conductores, entonces no pudiéramos usar este flujómetro para ese principio. En flujometría hay que tener en cuenta básicamente dos cosas. Claro, a mi modo de verlo, cada quien tiene su manera de, de, de aproximarse a la solución del problema. Lo primero que yo hago es ver el fluido, las características que tiene el fluido, y luego el caudal. ¿Por qué? Porque no todos los, es decir, un caudalímetro no tiene un rango muy amplio de medición de caudal. Es decir, no vamos a conseguir un caudalímetro que mida desde 0,5 hasta 200 litros por minuto allí, como dice allí. No, tenemos uno que mide de 0,5 a 20, otro que mide de 20 a 80, otro que mide de 80 a 200. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante cuando vamos a dimensionar un caudalímetro, al menos yo me aproximo a la solución de esa manera, validar bien el fluido, ¿sí? Si es conductor, si no es conductor, si es líquido, si es gaseoso, si es líquido, si trae sólidos en arrastre, ¿ok? Y luego la proporción del caudal. Muchas veces el usuario lo conoce, ¿sí? Pero uno más o menos, por la aplicación puede ver de qué rango de caudal estaríamos hablando. Entonces, ¿sí? Entonces, es importante, como les digo, tener los rangos de caudal definidos, porque dependiendo de esos rangos de caudal es que yo puedo seleccionar un modelo en particular. ¿Sí? No hay, repito, en flujometría, esa es una constante. Siempre son rangos de caudales, no es como un regulador de presión que tiene un rango de 0 a 15 bar o de 0 a 10 bar. Sí, en flujometría no. Son rangos más pequeños, más discretos, en aras de tener una buena precisión en la medición. ¿Vale? Entonces el material nos muestra allí los diferentes rangos de caudales que podemos esperar con la familia LFE y algunas de las aplicaciones que se nos ofrece. ¿Alguna duda, alguna pregunta en cuanto a un caudalímetro electromagnético? ¿Todo bien? Entonces, continuemos porque está avanzando el tiempo, ¿vale? ¿Por qué no me corre este video aquí? Excelente. ¿Ok? Ahora el material nos presenta entonces
el próximo principio de funcionamiento de un flujómetro, que es el principio Vortex. Y es el principio que utilizan nuestros caudalímetros PW3W, como lo vemos en la gráfica, ¿sí? Perdón, PF3W, ahí me cometí un error, es PF3W. Ya veía raro ese nombre. PF3W es realmente, es el código de la familia, ¿vale? Alguien, por favor, que lea el material que está en la gráfica. Principio Vortex, PW3W. Un dispositivo interno genera turbulencias en el fluido circulante. Estas turbulencias son detectadas por un detector piezocerámico, haciendo vibrar en función de las vibraciones del sensor, relacionadas con el tamaño de la sección transversal del caudalímetro. Es posible calcular la cantidad del caudal. Fluidos aplicables: agua, solución acuosa de etilenglicol, agua desionizada y varios productos químicos. Líquidos. Display integrado, visualización de 3 colores, 2 campos de visualización, sensores de temperatura integrado, montaje de bloque disponible, variantes disponibles para entornos especiales, rangos de caudal de 0,5 a 250, salidas de NPN, PNP y analógica, ion link. Muchísimas gracias a las colegas que leyeron. Entonces, fíjense que en este caso, la idea es provocar una turbulencia al interior del caudalímetro. Esas turbulencias que provoca el fluido van a impactar contra un detector piezocerámico, ¿sí? Estos detectores piezocerámicos tienen una frecuencia de vibración fija, ¿ok? Y dependiendo de la presión que reciba, esa frecuencia de vibración disminuye, ¿sí? Por efecto de la presión, y esa presión la provoca justamente el flujo turbulento que está recibiendo. Entonces, esa atenuación en la presión, perdón, esa atenuación en la vibración del detector piezocerámico es reconocido por el controlador, que está incidiendo sobre él un flujo, y puede determinar la intensidad de ese flujo de acuerdo a la atenuación que está sufriendo la frecuencia de oscilación de este detector piezocerámico, ¿sí? Ese es un principio que se utiliza en muchos otros equipos, incluso domésticos, como un micrófono, como una corneta de los coches, los altavoces de los coches utilizan este principio también, ¿vale? La ventaja que nos ofrece este señor o este dispositivo es que, por su principio de funcionamiento, fíjense que ya el fluido no tiene que ser conductivo, ¿sí? Porque ya no depende de la conductividad del fluido, pero sí tiene que ser líquido para provocar una fuerte turbulencia, ¿ok? En este caso, agua, solución acuosa de etilenglicol. Ese es un refrigerante que se usa y lo utilizamos nosotros también a nivel de los chillers, ¿sí? Hacemos circular esa solución, ¿verdad? Para retirar el calor de alguna pieza o mantener la temperatura constante en algún molde, y el chiller lo estás recirculando, ¿ok? Un caudalímetro como este puede estar sensando en todo momento la solución que envía al molde a ser enfriado, y otro caudalímetro la solución que viene del molde que ha sido enfriado. Entonces, esa diferencia hay que tenerla muy en cuenta, porque eso puede significar alguna fuga, una diferencia entre ellos. Si estamos recibiendo menos solución de la que estamos enviando, estamos en presencia de una fuga, lo cual es contraproducente porque ese es un tanque finito, ¿sí? Eso se va a quedar seco en el corto tiempo, en el corto plazo, y eso puede hacer que el molde pierda su sistema de enfriamiento, y entonces se puede no solamente dañar la producción, sino incluso el mismo deteriorarse por exceso de temperatura. De
allí de allí la intención o de allí la justificación de tener caudalímetro a la salida y a la entrada del chiller. ¿Para qué? Para verificar que ese lazo de temperatura se está cumpliendo y así velar por la vida útil de los moldes o del equipo que estemos controlando la temperatura, ¿vale? Fíjense que a medida que vamos avanzando, la tecnología se va haciendo mucho más amigable, por lo que al tener capacidad de visualización de diferentes parámetros en la misma pantalla, podemos ver el valor acumulado, ¿sí? Podemos ver el valor inferior y superior, que eran los límites que yo les definía, ¿sí? Establecemos un set point, establecemos un caudal normal, típico de funcionamiento, con un diferencial por arriba y por debajo. Superado alguno de estos límites, es un indicativo de que algo está fuera de lo común y nos llama la atención a intervenir la máquina, ¿vale? Esta capacidad de nombrar la línea es muy útil porque estos flujómetros tienen ¿cómo se llama? Un indicador local, ¿sí? Pero como tienen una salida remota, yo puedo entonces en una sala de control centralizar los 8, 10 o 12 caudalímetros que tengo en campo y entonces puedo identificar por nombre y apellido qué caudalímetro me está viendo qué máquina. Es muchísimo más fácil así a la hora de, planificar los mantenimientos. La temperatura del fluido es un valor muy importante y ya vamos a ver que más adelante incluso es permanente en algunos modelos de flujómetro, ¿vale? Excelente. Les pregunto, ¿alguna duda, alguna inquietud adicional con respecto a este flujómetro que mide bajo el principio de Vortex? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, yo voy a tomar eso como un permiso para continuar con el material y poco a poco nos vamos acercando a lo que a mí más me gusta, que son los flujómetros que miden bajo el principio de calorimetría, ¿sí? Los
flujómetros de la familia PF3A7, la nueva serie, ¿ok? Que están siendo muy utilizados para el tema de eficiencia energética. Ya vamos a ver algunas capacidades de ellos y cómo podemos aprovecharlas para simplificar el tema de ahorro energético a nivel de nuestros usuarios. ¿Alguien, por favor, que me ayude leyendo el material? Por favor, alguien que lo lea para que no nos agarre la tarde acá. Aló, ¿sí me escuchan? Yo lo puedo leer, pero sí me preocupa que no me estén escuchando. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, te estamos Ajá. escuchando. Excelente. Bueno, entonces permítame y les leo, ¿ok? Están provistos el principio calorimétrico, ¿verdad? Los flujómetros con principio calorimétrico están provistos de dos elementos de medición de temperatura y una fuente de calor, ¿ok? La velocidad de caudal generada genera una dispersión de calor en el elemento aguas abajo. Esta diferencia de temperatura es proporcional a la velocidad del caudal, ¿vale? Como ven acá, en la parte de abajo se toma una muestra del caudal y se hace pasar por dos elementos. Estos elementos amarillitos son dos elementos de temperatura. Este está a una temperatura fija. En realidad los dos son calentados a la misma temperatura, pero este tiende a enfriarse. ¿Por qué? Por el paso del caudal. Entonces, la diferencia entre temperatura es reconocida como un caudal que va pasando por el elemento sensor. Es uno de los principios más utilizados actualmente por su velocidad de respuesta y por las bondades que nos ofrece. ¿Ok? El fluido aplicable, aire, nitrógeno, CO2, argón. Argón hay que estar pendientes con los rangos de temperatura, pero no, más allá de eso no hay ningún tipo de limitante. La pantalla de tres colores con 2 o 4 campos de visualización. Esta familia de sensores en el display nos ofrece la presión de trabajo, la temperatura del aire, el caudal en litros por minuto y el acumulado que lleva en una jornada de tiempo. ¿Sí? Entonces, estas son 4 señales que permanentemente están mostradas en display y que gracias a sus capacidades de comunicación yo puedo llevarla a la sala de control. De manera que con un solo instrumento yo puedo tener el control, la medición de esas 4 variables con un solo instrumento. ¿Vale? Las salidas IO-Link, PNP, NPN, o sea, salida discreta, analógica, y tienen entradas externas para hacer un seteo o una parametrización remota. ¿Ok? Fíjense que en este caso el IO-Link es la primera opción que se nos propone. Porque, como les decía, este tipo de sensores están siendo muy utilizados para el tema de eficiencia energética. Se colocan al pie de la máquina, o sea, después de la unidad de mantenimiento, antes de entrar a la máquina, y se está midiendo en todo momento el caudal que consume la máquina. Si yo tengo una sola máquina, pues no hay problema. Cableo un solo sensor hasta la sala de control, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Típicamente tenemos varias máquinas. Eso supone un problema, entonces cablear todos esos sensores hasta la sala de control. Es un costo, es un punto de falla, es una incomodidad. Si el sensor tiene capacidad de comunicación IO-Link, IO-Link, refresquemos un poco, no es realmente un bus de campo, ¿ok? Él no es un bus de campo, es lo que se conoce como una pasarela de buses de campo. Seguramente cuando el cliente ya tiene buses de campo instalados en planta, no sé si Ethernet IP, CC-Link, Open, el que él tenga, eso no hay problema. Nosotros no venimos a instalarle un nuevo bus de campo adicional, porque la idea no es complicarle el tema a nuestros usuarios. Entonces, ¿qué hacemos? Como nuestros sensores hablan a IO-Link, colocamos un maestro IO-Link que recibe la señal de sensor y es capaz de comunicarse con el bus de campo que tiene
el usuario actúa casi que como un traductor, recibe la señal de los sensores en IO-Link y las transforma en el protocolo de bus de campo que esté usando el usuario, y de esa manera no tenemos nosotros que tender un bus de campo adicional solo para nuestros sensores. Nos conectamos al bus de campo que ya está instalado, con lo cual la captación de toda esa información es mucho más rápida, más barata, más inmediata, y podemos sacar toda la información de campo, procesarla con temas informáticos, hacer las pantallas, los dashboards, llevar registro de las alarmas, ¿ok? Hacer toda una cantidad de manipulación con esa información para optimizar los procesos, no solamente de producción como tal, sino de proyectar los mantenimientos en base a datos, porque aquí podemos definir cuándo se está consumiendo más aire del acostumbrado. Entonces podemos intervenir en la máquina ya en base a datos, no en base a estadísticas o en base a tiempos. No, cuando el sensor nos dice estoy consumiendo más aire del debido, eso es evidencia de que hay una fuga, que un equipo está perdiendo eficiencia. Pero ya el mantenimiento lo vamos a hacer es en base a los datos que nos arroja el caudalímetro. De allí que nuestra intervención es mucho más pertinente y por ende va a ser mucho más económica a la postre. ¿Vale? Nuevamente, tener cuidado de los caudales que se manejan, como se lo he venido diciendo, es por rango, ¿ok? Y algo que me encanta de esta familia es que tiene ejecución, ¿sí? Como ven acá, al centro de la pantalla, para poderlo integrar dentro del mismo sistema de tratamiento de aire, ¿ok? ¿Lo podemos tener individual en la tubería? Claro que sí, sobre todo si tenemos una tubería de 2 pulgadas, ¿verdad? Para la alimentación principal o un área, colocaríamos esta familia, este modelo, perdón, una conexión de hasta 2 pulgadas, ¿ok? Pero la entrada de la máquina suele ser en media, 3/4, entonces nos hacemos de los servicios de este más pequeño porque va a manejar menos rango de caudal, ¿ok? Pero con la misma capacidad de información y la misma capacidad de comunicación, ¿vale? Como les digo, me encanta esta familia, me parece que es una de las más completas, más precisas y de las que más provecho podemos sacar. La familia PF3A7, que es la nueva serie. Mire, José, una pregunta. Cuando usted pone los videos así, ¿tienen audio para usted o, o es sin audio? Eh, da un segundito, que no Sí sé tienen cómo parar audio, esto. pero es una música de Eh, fondo, no Ah, más. listo, listo. no O sé sea, cómo no tiene paramos. que, no es que suene, no es que suene algo mientras tanto. Porque pues en la presentación no se ve el sonido, no suena el sonido, no se siente el sonido que ustedes estén escuchando. Sí, No sé no, pero no te si- preocupes, William, es solo musiquita de ¿eh? fondo. Ah, listo, listo. ¿Tú Vale. escuchas la música? No, pero pues no sé si de pronto estaba presentando algo mientras tanto usted Ah, comentando algo y de pronto no lo estábamos escuchando. Pero tal vez es solamente que ustedes escuchan la narración, creía, pero es una musiquita. Listo, listo. Gracias. Dale, no hay problema. ustedes no oyen la música. Ah, ya estoy entendiendo.
Entiendo que me están acotando acá que en el video ustedes no oyen ningún tipo de sonido. Realmente el video lo que se oye es una música de fondo. No hay ningún interlocutor hablando, ninguna voz en off, nada, solamente música de fondo. Igual, estos videos yo lo tomo de la página del catálogo de productos de SMC. Ustedes lo pueden acceder en cualquier momento que lo necesiten y lo pueden ver y rever para que puedan fijar un poco mejor los conocimientos, porque explica mucho mejor todo lo que yo estoy tratando de explicar acá. Pero hasta ahora me entero de que ustedes no escuchan ni siquiera la música, qué pena. Algo de esto habíamos hablado en la sección pasada, cuando yo decía que este tipo de herramienta solamente explora el canal visual de aprendizaje del ser humano. De allí que este tipo de actividades como las que estamos haciendo, que tratamos de hacer algo más auditivo, kinestésico y visual, podamos tratar o estamos ensayando con los otros canales de aprendizaje del ser humano. De todos modos, como les repito, ese material está en el catálogo electrónico, lo pueden acceder en cualquier momento y verlo para que puedan aclarar mejor los puntos acá, ¿vale? Entonces, esto era básicamente el principio de medición calorimétrico de nuestros flujómetros, lo que nos lleva al principio de ultrasonido, uno de los más nobles productos de nuestra gama de instrumentos, el cual nos tiene muy contentos, muy complacidos, ha tenido muy buena aceptación en el mercado y pues nada, estamos muy contentos con la aparición del equipo. ¿Alguien puede por favor ayudarme leyendo el material? Principio ultrasónico, dije ahí. Ah, sí, qué pena, sí. W Sí, es el ultrasónico. Están es compuestos correcto. por transductores que transmiten y reciben impulsos de sonido que conducen los impulsos de un transductor a otro. En este proceso se envía un impulso a través del fluido y el sensor mide el tiempo de recorrido de un transductor a otro. Después se envía un impulso en la dirección opuesta. El sensor mide entonces la diferencia de tiempo en un rango de nanosegundos y calcula la cantidad de caudal. Varios fluidos aplicables: aceite, anticongelante, líquidos químicos, agua, bebidas, etc. Rangos de caudal nominales entre 0 a 100 litros por minuto. Salida IO-Link, NPN, PNP o analógica de tensión o corriente. Repetitividad de más o menos 2%, 2.0%. Fondo de escala. Consumo 85 miliamperios, más o menos, a o menos. IP65, IP67 en protección contra el ambiente. Muchísimas gracias. Sí. Sí, como ven, el equipo es un sensor y tiene un sistema de abrazadera, ¿ok? Para la sujeción a la tubería. Y como lo ven en esta pequeña gráfica, no tiene nada que ver con el fluido. O sea, el fluido a él no lo atraviesa. Él tiene básicamente un emisor de pulso que choca acá y es recibido por un receptor, y este receptor a su vez también es un emisor de pulso que choca acá y es recibido acá. Entonces, si imaginamos que el flujo va de izquierda a derecha, este sonido ultrasónico llega más rápido porque es apoyado por el caudal. Ahora, este sonido que viene de derecha a izquierda se retrasa un poco. ¿Por qué? Porque se opone al caudal. Entonces, la diferencia entre ellos, el equipo lo utiliza para calcular la velocidad que tiene el fluido en ese momento. Vemos acá que los fluidos aplicables son aceite, anticongelante, líquidos químicos, agua, bebida, etcétera. ¿Por qué etcétera? Porque ya como el fluido no tiene nada que ver con la parte, el trim del elemento, o sea, no entra dentro del elemento, entonces básicamente lo que pase por aquí es lo que yo voy a medir, no, porque no va a afectarme el sistema de medición del sensor, porque no hace parte con el caudal, con el fluido, perdón. Entonces, esto nos permite a nosotros tener una gama de productos líquidos a medir muchísimo mayores que en el caso
que en los casos anteriores. Me señalan que hay una persona haciendo una pregunta, tiene la manito levantada. Ah, Sí, don pues, Jairo, José, es dígame. una preguntita. Por ejemplo, si vamos a medir agua, ¿hay alguna limitante en el tema de la temperatura del agua? No, básicamente no, porque como ve aquí, el fluido, no hay ningún tipo de limitación en cuanto al fluido, ¿sí? Más allá del rango de operación normal del sensor. Recuerden que él tiene una electrónica asociada allí, habría que leer ese valor, la verdad no lo tengo ahorita en la mente, pero si la temperatura del agua es muy alta, la tubería es metálica, por radiación o, perdón, por transmisión puede afectar la electrónica del, del caudalímetro, ¿sí? Básicamente por eso, pero no por el principio de medición. Pero igual, ellos como cualquier elemento de campo tiene su rango de corriente, de caudal y de temperatura de funcionamiento. José, ¿te puedo De- confirmar? desde, La claro, temperatura es de 0 a 90 grados centígrados sin congelamiento y sin evaporación. excelente. Si el tema del congelamiento y evaporación, lógico, al cambiar la densidad del fluido va a cambiar la velocidad de transmisión de las ondas sónicas, ¿cierto? Y el tema de la temperatura, como señala don Diego, hasta 90 grados es un valor bastante alto para nuestros rangos normales de aplicación, ¿ok? Y básicamente tiene que ver con eso, pues con que como el elemento va a estar en contacto con la tubería, por transmisión puede haber una afectación en el elemento como tal, más no, repito, en el principio de funcionamiento. ¿Ok? ¿Qué le quería comentar de acá? Bueno, que es un elemento sumamente potente en cuanto a su capacidad de comunicación. Repito, tener la capacidad de comunicación IO-Link nos brinda un mar de posibilidades de manipulación de toda esa información. Y tiene aquí adicional algo que no se nos había mostrado antes, los índices de protección, ¿sí? IP65, IP67, o sea, es estanco al polvo y tolera chorro de agua y tolera inmersión por tiempo definido, ¿vale? La información técnica de estos equipos nos habla de los beneficios de los 8 ceros, ¿sí? Con este montaje tipo abrazadera, ¿sí? Una manera algo jocosa de decirnos que cero trabajo de conexionado, porque lo vamos a colocar por arriba, por fuera de la tubería. Como ven, son dos tornillitos, una abrazadera que sujetan la tubería. No hay que romper, no hay que hacer rosca, no hay que considerar el avance del elemento. Se monta, se coloca sobre la tubería, por la parte de afuera obviamente, sin interrumpirla, y con una abrazadera se sujeta. Cero fugas porque no intervenimos la tubería, cero obstrucciones porque él no está en contacto directo con el flujo, no tiene ningún elemento en contacto directo con el fluido, por lo tanto no provoca obstrucciones ni pérdida de presión en el caudal que va pasando. Cero contacto con el fluido, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Cero precauciones derivadas del material de las piezas en contacto con el fluido porque no tiene contacto con el fluido. De allí la gran cantidad de fluidos que puede manejar. Cero entrada de partículas extrañas en el conexionado. No vamos a contaminar nosotros con alguna viruta o con algún sellante la tubería porque no vamos a intervenir en la tubería, ¿sí? Y el rango nominal desde 0 litros por minuto, ¿sí? Es capaz de leer cuando no hay paso de caudal, ¿ok? Aquí vemos algo que esta gráfica, de hecho, la actualicé anoche, porque en la página de SMC Colombia se ofrecen solamente la opción de media y tres cuartos. Esto no se refiere al elemento, se refiere a la tubería, ¿sí? Que el diámetro de la tubería sea de media o de tres cuartos, con unos rangos de caudal desde 0 a 60 o desde 0 a 100. Pero recordé que mi compañero, se me fue el nombre, Sergio. Mi compañero Sergio me dijo que en la página de Japón ya habían ofrecido
la nueva versión hasta 1 pulgada de tubería con un caudal de 200 litros por minuto, ¿sí? En la página de SMC Colombia solo conseguimos estos dos, pero en la página o en el catálogo de SMC Japón ya aparece esta tercera versión, ¿sí? Hasta 200 litros por minuto, ¿vale? Aquí se nos muestran, nos proponen algunas aplicaciones, ¿ok? Sobre todo acá, esta es la parte de las llenadoras de las sopladoras de PET. Hay que tener mucho control con el tema de las sopladoras de PET. Las llenadoras también podemos medir la bebida que estemos llenando, con lo cual es mucho más preciso, ¿ok? Y los sistemas de enfriamiento de moldes también. Incluso la aplicación de taladrina o refrigerante en procesos de mecanizado, ¿vale? Nuevamente, y ya para finalizar, les vamos a colocar el video este, de este flujómetro. Uy, sí, eso era todo. Ese era todo el video. ¿Sí? Ese era todo el video. Qué pena. ¿Alguna duda, alguna pregunta en cuanto al flujómetro por principio de ultrasonido? Yo tengo una pregunta, pero en general, Inge. Ajá. Cuando uno compra equipos de medición como flujómetros, ya sea invasivo o no invasivo, como este último, suele pasar que hay unas reglas. Entonces a uno le dicen, usted antes de del último codo, del último accesorio, de la última disrupción que tenga en el flujo, tiene que tener, digamos que unas distancias con respecto al diámetro. Entonces, para algunos son 8 diámetros antes, 8 diámetros después, para que el flujo se vuelva, digamos que no laminar, pero sí regulado, y uno pueda medir. En estos casos también tenemos esas reglas, o en este caso no tenemos inconvenientes, simplemente se maneja el flujo como está y se puede medir sin inconveniente. ¿Sí? Lo pregunto porque Excelente. Excelente, sí. La pregunta del compañero sí, es muy lógica en el sentido de que normalmente, como él lo dice, cuando uno instala caudalímetros, flujómetros a nivel industrial, se exigen guardar 8 diámetros aguas arriba y 4 o 5 diámetros aguas abajo. Esto a objeto de que el flujo sea laminar, no haya turbulencia. En aquellos casos donde no contamos con eso, existen unos accesorios que se llaman venas enderezadoras, que son básicamente un tubo lleno de tubitos pequeñitos, ¿sí? Y lo digo para que, esto lo tengo que decir para que me entiendan. O sea, tengo una sección de tubería grande de 2 pulgadas. Entonces la turbulencia que va a tener es mucha, ¿sí? Las ondas que se van a generar aquí son muy grandes, ¿ok? Porque tengo bastante espacio. Entonces, si yo tengo una sección de tubería larga, esa turbulencia poco a poco se va atenuando y cuando llega al elemento ya llega un flujo laminar, que es lo que se quiere para tener una medición más precisa. Si no contamos con esa sección de tubería larga, esos 8 diámetros aguas arriba del instrumento, podemos usar las venas enderezadoras, que son básicamente el mismo tubo de 2 pulgadas y adentro tiene muchos tubitos pequeños de media pulgada, de un cuarto de pulgada. Entonces ya estoy agarrando la atenuación grande, la estoy haciendo pasar por tubos de menor diámetro, entonces la atenuación es más pequeña, con lo cual se estabiliza mucho más rápido. ¿Sí me explico? Y entonces, como la mayoría de nuestros equipos son de conexión de media hacia abajo, entonces la atenuación se da mucho más rápido. Eso por un lado. Y lo otro es que la mayoría de nuestros equipos miden gases, aire comprimido, nitrógeno, argón, donde la turbulencia realmente no nos afecta mucho. ¿Dónde sí nos afecta? Cuando estamos midiendo líquidos, ¿ok? Cuando estamos midiendo líquidos. La preocupación que tú tienes es si básicamente cuando estamos midiendo líquido y cuando los caudalímetros son de gran diámetro. Pero como los caudalímetros que nosotros medimos líquido son pequeños y los principios, a excepción del vórtex,
a excepción del vórtex. Por ejemplo, el electromagnético, pues realmente no le afecta mucho la turbulencia porque él está midiendo la incidencia del campo magnético. El vórtex sí necesita crear una turbulencia, entonces sí pudiera afectarte en algo para no tener una turbulencia adicional a la propia que estamos creando nosotros. ¿Ok? Pero realmente en nuestro campo no es un valor crítico y de hecho lo podemos ver en la información técnica. Incluso por eso es que nosotros podemos montar nuestros caudalímetros en un bloque. Lo vimos varias veces en algunas animaciones. Se montan en un bloque, ¿sí? ¿Por qué? Porque los diámetros son tan pequeños. Normalmente los fluidos son gaseosos y cuando son líquidos, al ser diámetros pequeños, se atenúan las ondulaciones, la turbulencia se atenúa muy rápido, ¿vale? No sé si estás satisfecho Sí, con la respuesta. sí. ¿Ah? Ya entendí. O sea, no es tan crítico como en diámetros grandes. Es correcto, sí. Si estás hablando, Listo, por listo. ejemplo, caudalimetría en industria petrolera, en industria química, donde tiene grandes caudales, donde, por ejemplo, una estación que te entregue un poliducto, que te esté entregando gasolina, full oil, qué sé yo, ahí necesitas una precisión extraordinaria. Ahí sí, ¿sí? Pero, además porque son diámetros grandes y este tipo de cosas. Pero en el caso nuestro, eh, Sí. ¿cómo se llama? La afectación es muy poca. Es más ¿Sí? metrología, ok. Es más pequeñito y más de control. Chico. Pero hay, Ah, hay calibrímetros más bien grandecitos, de los que son térmicos. Sé que llegan hasta 2 pulgadas, o llegamos hasta 2 pulgadas, ¿verdad? Que son claro, un los poquito más PF, poderositos. claro, de hecho nosotros tenemos uno acá en nuestras oficinas, hasta 2 pulgadas, pero es para Sí, aire. sí, claro. Una pregunta, Alex. Exacto, es para aire, Yo exacto. tengo varias dudas porque sí, ya lo he consultado. Ese arreglo, ese caudalímetro es extraordinario y se lo dije, a mí me encanta ese porque en 2 pulgadas tú lo conectas en la alimentación que va Ujú. a un área, ¿sí? Y Sí. en media pulgada que lo puedes incorporar en la unidad de mantenimiento, como lo mostré en la imagen, o lo puedes poner individual, porque también está individual en media pulgada, para la entrada de la máquina. Entonces tú tienes el consumo de todo el área. Mira, y Sí. tengo aquí el consumo, estoy entrando a la sala de la empaquetada y hay 5 empaquetadoras. Ok, entonces tengo el consumo de la sala de empaquetado y con elementos individuales a entrada de cada máquina tengo el consumo de cada empaquetadora. Y entonces Claro. así es muchísimo más fácil llevar el control. Una pregunta dos preguntas en ese caso, perdón por la molestia, sino que es que me interesa mucho. Adelante. ¿Las buenas prácticas es hacerle bypass o no hacerle bypass a ese medidor? Sí, porque Perdón, sí. te perdí. Necesito un bypass para ponerle a la medición. Es decir, preferíamos ponerle una valvulita, subir, volver a bajar y dejarle un bypass por si acaso pasa algo con el medidor, lo puedo bajar. Y la segunda, el cable y todo este tema del sistema IO-Link, normalmente como lo ponen, con una bandejita portacables, un tubo, algo que lo proteja para poder conectarlo hacia el sistema que yo tenga de control y de medición, o amarrado al tubo y lo llevan hacia alguna parte. ¿Cuál es la buena práctica que ustedes han tenido? Ah, ok, perfecto. Primero la parte del bypass. La verdad, yo nunca he visto un instrumento nuestro o una unidad de mantenimiento nuestra instalada con bypass. El bypass es básicamente crear un desvío a la hora de que nosotros tengamos que desincorporar por mantenimiento o por falla un equipo en particular y que la energía siga fluyendo por un desvío que nosotros mismos construimos. ¿Ok? No tiene José, mucho sentido. Disculpe, dígame, don Diego. José, para aclararte ahí rápidamente, nosotros recomendamos poner bypass. Ah, excelente, Recomendamos para los excelente, flujómetros poner bypass. Es lo mejor excelente. que puedes hacer. Excelente. El tema del bypass, como les decía, cuando usted va a hacer un mantenimiento, puede desincorporar el equipo, ¿verdad? Y en la máquina puede seguir trabajando con un desvío que le hemos hecho a la energía. La verdad, un equipo
por ejemplo, el que estamos hablando, el del principio térmico, incluso si él llegara a dañarse, él no ofrece ninguna obstrucción al paso del aire comprimido. Ahí la máquina pudiera seguir operando y usted pudiera eventualmente planificar esa reparación. ¿Entiende? Porque si lo vamos a... claro, yo estoy pensando que está incorporado directamente en el tratamiento de aire. Si lo vas a desincorporar, vas a trabajar la máquina sin tratamiento de aire, es decir, sin filtro, sin regulador, sin lubricador, si fuera el caso, ¿ok? Y eventualmente sin el caudalímetro, ¿sí? Eso va a depender del gusto de cada fabricante, de cada usuario, pero el tema del bypass lo que te va a permitir es eso, poder desincorporar el equipo para mantenimiento, para la labor que tú quieras, y que la máquina siga trabajando con la energía, con el desvío que le hicimos a esa energía. ¿Vale? Y ahora, ¿sabes qué pena? Se me olvidó la segunda pregunta. Aló, ¿sí me está? Uno era el bypass. Ajá, ¿y la segunda? Y la segunda, pues además de las buenas prácticas de poner el bypass o no, claro, lo que ya me respondió Diego, Ajá. era si en ese caso el cableado, ustedes lo recomiendan Ah, poner en algún cierto, tubo o algo cierto. que lo aísle. Porque normalmente, Claro, por claro. ejemplo, cuando yo pongo en las redes industriales, en la misma bandeja portacables, un cable que es de señal al lado de uno de tensión, pues me puede generar ruido. Pues no sé, Ajá. ahí creo que Diego tiene la respuesta, pero ¿ustedes lo recomiendan en un tubito aparte, canalizado, o no tenemos lío y lo amarramos con amarres Bueno, plásticos al tubo, o cómo lo hacen ustedes? ¿Qué pasa? claro, claro. Lo que acá hemos hecho, muy probablemente Diego, que tiene más experiencia en ese tipo de instalaciones, tenga otra visión, pero lo que acá hemos hecho en la oficina es que, como te decía, cuando el equipo, el caudalímetro tiene un conector métrica 8 o métrica 12, dependiendo. Si es de 2 pulgadas, el conector es métrica 12; si es de 1 pulgada, es métrica 8. Con un cable, ese cable lo vamos a llevar a un puerto IO-Link. Normalmente ese puerto IO-Link lo puede estar en ¿cómo se llama? En el tablero de control, ¿sí? En la caja de control, ¿ok? Y allí nos conectamos a la red de bus de campo. Y ya la red de bus de campo está atendida. Nosotros no vamos a atender una red, nosotros lo que vamos a hacer es conectarnos con la red que ya está atendida, ¿sí? Entonces, si el cliente la tiene en doble bandeja, una bandeja para potencia, una bandeja para control, chévere, igual nosotros nos vamos a conectar a la red ya existente, ¿sí? O sea que el cableado nuestro va del caudalímetro al maestro Ayolín, que es una tableta, ¿sí? Con 8 entradas. Y la salida de ese maestro Ayolín la vamos a conectar a la red de bus de campo que ya está existiendo en el usuario y que ya está atendida, ¿sí? Eso es lo que nosotros hemos hecho acá en Medellín. No sé, Diego, si tiene una contribución adicional. Listo, José, sí, mira, yo que recomiendo y como hay como varias prácticas así interesantes. Una, dependerá de la instalación que tú tengas ahí en planta, porque si tú tienes una canaleta por donde puedas tender el cable, pues chéverísimo. Ten en cuenta que un cable de estos no te va a dar más de 10 metros de distancia. Entonces, es importante pensar en ese factor. Si tienes forma de pasar el cable directamente al tablero de control desde ahí, mándalo directo, no hay problema desde que tengas el cable asegurado. Si no, lo que nosotros hemos hecho en general es tener una caja plástica de esas tipo electrónica, de tornillo, Hay una persona con la como mano hermética, levantada. eh, y en esa caja yo pongo la fuente de voltaje y las borneras y ahí llevo el cable con su fuente y su alimentación a los 110. Y de ahí, si es necesario sacar la señal a algún otro lado, dependerá. Porque pues, generalmente nosotros instalamos dentro de esa caja el data logger y los equipos que utilizamos para la obtención de datos. Cuando ya la mando a un tablero, pues sí te digo que tienes que tener en cuenta lo máximo son los 10 metros de distancia que te va a dar del flujómetro del tablero. Ah, no, Eh, pero ya lo... y Eduardo también tiene una pregunta para que la hagas de Sí, una vez, sí. por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buen día. Sí. Algo, por ejemplo, para acotar y que va de la mano con una consulta también es que, por ejemplo, los flujómetros que
aquí por ejemplo en Bolivia nosotros abordamos, casi siempre nosotros los dimensionamos con una señal de 420, porque es cierto lo que el compañero dice, que muchas veces la señal analógica puede verse susceptible ante interferencia electromagnética. Entonces, para evitar eso, nosotros siempre dimensionamos en señales de 420, que es menos susceptible a este tipo de interferencias, ¿no? Cuando no siempre se puede aislar el cable de la señal. Entonces, y es cierto lo que dice el ingeniero Diego, que el cable de SMS solamente llega hasta 10 metros, que es lo que hacen generalmente en planta cuando no siempre tienen el sistema IO-Link, es llevar la señal de 420 del flujómetro a una caja centralizadora y con un display traduce la señal hasta otro punto. No sé, es que la caja de control está muy lejos. Eso aportar. Y segundo, que también es una consulta. En el catálogo nosotros hemos visualizado que hay una duda tengo con el ingeniero José, es que si bien dice que existe una distancia mínima entre el flujómetro y los codos de acople de la tubería, creo que es de 80 centímetros, pero ahí nos comentó el ingeniero que no tendría que, o sea, el cambio de flujo del aire no afecta la medición, pero el catálogo también nos recomienda que tengamos una distancia de un codo por justamente este tema, ¿no? Que cuando el aire va por un codo o una desviación, el flujo se vuelve turbulento hasta que termina de estabilizarse, hace ese flujo laminar para una correcta medición. Entonces ahí es mi consulta, ¿por qué el catálogo nos recomienda estas distancias respecto de los codos, etcétera? Sí, fíjense la situación. Cuando hablamos de caudalímetros individuales que se colocan en la tubería, ¿sí? Podemos tener esas precauciones. Pero recuerden que les comenté que ahí es en esa misma familia de los caudalímetros para aire, de termo, por el principio ¿cómo es? Térmico, ¿ok? Se pueden colocar directamente en un sistema de tratamiento de aire que viene de un filtro que provoca una turbulencia, luego de un regulador de presión que provoca un cambio de flujo de 90 grados, ¿ok? El flujo es muy turbulento a la salida de un regulador de presión y sin embargo está conectado directamente el medidor de caudal. Sí, sí he logrado explicarme. Sí, 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 sí se ubican en la imagen, ¿cierto? Cuando el medidor de caudal está embebido, integrado en el sistema de tratamiento de aire. Ahí hay varios cambios de plano en el flujo del caudal, en este caso aire comprimido, lo cual supone que va a generar turbulencia. Y sin embargo, nos dicen que lo podemos conectar justamente allá a la salida, con lo cual la afectación o no hay o no es significativa. ¿Sí? Otra Y respuesta a quizá, eso también Sí, es que mi duda iba más, por matemáticamente, ejemplo, a los flujómetros que están son, por ejemplo, de gran caudal y ajá, esa distancia que mínima que tiene que tener ante un codo o una derivación está en función al diámetro del flujómetro. Más a eso iba mi pregunta, ¿no? claro, claro, ¿para aire o para agua, caballero? Para aire de los Ok, PF3, los de gran caudal. sí. Excelente, excelente. Todo lo que podamos hacer para mejorar el rendimiento o la precisión en la medición, bienvenido sea. Voy a revisar el porqué de esa. Debe ser por eso, porque son caudales más grandes, 2 pulgadas, 1 pulgada. Pero a nivel de tratamiento de aire no nos piden ese tipo de cuidado. Muy José, probablemente obedezca a eso, a que tengamos más caudal a manejar. Dígame, don Diego. eso tiene que ver con algo que se llama el flujo de Reynolds y nos obliga a nosotros, para mantener el flujo laminar, siempre conservar 8 veces el diámetro de entrada. Eso es para temas de comportamiento de física de fluidos. 8 diámetros aguas arriba. Sí, señor. Y aguas abajo también. Ah, ok. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna inquietud adicional en este punto? Sí, José, yo tengo una pregunta. Buenos días. Dígame.
Mira, queríamos saber si afecta la tubería en el flujómetro que va sin tocar la tubería el ultrasónico, afecta la tubería que esté o no tiene nada que ver. Ah, ok, el material de la tubería. Sí, señor. No, exacto, el material de la tubería en los flujómetros de ultrasonido, como ese flujómetro se coloca por fuera de la tubería, no la interrumpe, ¿ok? Yo no conseguí ningún factor de atenuación que normalmente sucede, que te digan, dependiendo del schedule y dependiendo del material, tienes que considerar este factor de atenuación, ¿sí? Yo no lo conseguí, es cuestión de revisar un poquito más, pero en la información técnica no hace referencia a que vaya a tener una atenuación en ese sentido. Gracias, José. Ah, no hay problema. Ya va que me están haciendo señas acá. Hay una pregunta que dice, consulta, ¿cuánta es la distancia desde el flujómetro al módulo EX600 con Ayolín? ¿Esa distancia es recto o con derivaciones? Ajá. Como le decía a don Diego, el cable es el cable que uno va a conectar desde el sensor al módulo Ayolín, no te puede dar más de 10 metros. Ya después del Ayolín, que uno se conecta a la red de bus de campo, es la red de bus de campo lo que tengas allí. No sé si eso es lo que me está preguntando, porque eh, la distancia, la limitación en distancia, la vamos a tener es con la señal de la salida Ayolín del sensor. Más una vez que el Ayolín se monte sus datos en el bus de campo, ya no tenemos esa limitante en distancia. No sé si don Diego está por allí para redondear la idea acá. No, José, esa es Claro, a ver, lo pues permito. lo que pasa es que la norma de IOLINK dice que nuestra distancia máxima es de 10 metros. Eso por el tema de la atenuación de la señal, que el 4A20 nos va a dar esa modulación. Em, Existen multiplicadores para poder alargar esa distancia de 10 metros a más metros. No importa si el cable viene apantallado o blindado o lo que sea, no se recomienda más de 10 metros. Omar, y lo que pasa es que tú puedes intentar. No hay problema que puedas poner un cable de 15 metros, muy seguramente te puede dar comunicación si no hay ruido, si las condiciones están bien y si el cable es nuevo, en fin, hay varios factores. Pero lo que no se te puede asegurar es que después de 10 metros no vayas a empezar a tener pérdida de datos. ¿Listo? Entonces, por recomendación, no lo hagas a mayor de 10 porque puedes perder información. Puede que haya lazo de comunicación y no se caiga el enlace, pero datos puedes llegar a perder. Excelente. Sí, un poco alineado con los parámetros que hemos venido hablando con otros dispositivos. O sea, la integridad de la información se garantiza hasta los 10 metros. Lo que pase más allá ya es alguna lotería. Pues puede funcionar o no puede funcionar. Pero la integridad de la información se garantiza hasta los 10 metros. Por eso es que normalmente uno sale del caudalímetro y va directamente a la tableta del módulo Ayolín. Y de ahí para adelante, bueno, listo, ya se quita uno ese dolor de cabeza. Lo importante es conseguir el módulo Ayolín rápido. No sé si me explico. O rápido no, o sea, cerca. ¿Alguna duda, alguna inquietud adicional en este punto? Pues si ya estamos, si no hay inquietudes adicionales, pues no resta más que agradecerles su paciencia, agradecerles la participación, recordarles que a partir de la próxima semana vamos a usar los nuevos links de contacto que envió Jessica esta mañana y que bueno, por acá estamos completamente a su orden ante cualquier inquietud adicional, ¿sí? Si no hay más, por mi parte, pues nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Dos cositas, José, sí. Adelante. Efectivamente, sí tengo dos noticias que pero antes de que todo se me vaya. Y Ajá. bueno, hoy que tenemos poca gente, toca hacer llegar la noticia. La primera, el link para nuestros compañeros de Perú, Bolivia, se los hago llegar por correo electrónico. Ahorita se los envío. La segunda, me están solicitando
por temas aquí administrativos en SMC, cancelar la capacitación de la semana entrante porque necesitan hacer una reunión general. Entonces, les solicitaré, les cambiaré la programación. El siguiente lunes no habría reunión y nos correremos una semana. ¿Listo? Igual yo Perfecto. ahorita ya cuadro yo la agenda y volvemos y les actualizamos la agenda, les hacemos llegar el link. Eso serían las ¿Qué dos, lunes sería? el 30. Pero ahí tiene. Ah, sí que le estoy haciendo señas. Los dos tienen un calendario enfrente y buscan en la computadora. El lunes 30 es la que se cancelaría. El lunes de Semana Santa, el lunes de inicio de Semana Santa. Ah, retomaríamos la actividad el lunes, ¿qué? 6. El lunes 6 de abril. Excelente. El lunes Retomaríamos la 6 de actividad el abril lunes, retomamos la lunes 6 de capacitación. abril. Sí, señor. Excelente, muchísimas gracias. Listo, y yo igual ya a todos les voy a mandar un correo electrónico notificándole estos dos cambios para que todo el mundo lo sepa y todo el mundo lo tenga presente y no nos vayamos a cruzar. De todas formas, a sus equipos internamente se nos pueden ayudar informándoles para que en dado caso ninguno se vaya a conectar o se programe de los que no estuvieron el día de hoy. Y por último, les agradezco el registro de asistencia. Ya saben que para nosotros es súper importante. Listo, por favor, les encargamos muy encarecidamente nos hagan llegar el registro de su asistencia. Y sin más, les deseamos que tengan un excelente resto de semana. Bendiciones para todos. Hasta luego. Listo, Hasta muchas luego, gracias a gracias. todos, muy amables. Muchísimas Hasta gracias a luego. todos. Gracias.